En el cierre del encuentro La Libertad de Vuelta, intelectuales y especialistas advirtieron que la posverdad y el autoritarismo digital se han convertido en las nuevas herramientas para erosionar las libertades, esas que hay que defender todos los días y esas que siempre están bajo ataque. Vamos a platicar el tema. Vivimos en la era de la posverdad, en la que el avance tecnológico ha facilitado el discurso del engaño y la mentira. Fue una de las ideas centrales durante el cierre del encuentro La Libertad de Vuelta, impulsado por Arte y Cultura del Centro Ricardo Salinas Pliego. Que el mayor riesgo no es probablemente el autoritarismo populista, sino el autoritarismo digital. No puedes entender el desarrollo del populismo ya sin el soporte digital de las redes. Los pensadores liberales que participaron en el encuentro coincidieron en que los gobiernos autoritarios se valen de un discurso que gana mucha popularidad, pero que termina limitando las libertades, así que deben ser confrontados. Parte de la estrategia de todos los regímenes autoritarios, de los totalitarismos que tuvimos el siglo pasado, era precisamente el provocar esa desesperanza que implica cruzarse de brazos, decir, esto se acabó, no hay nada que hacer. If we believe that the purpose of politics is justice, then we must choose those systems and belief systems that if you are interested in justice, you must fight the authoritarians. Finalmente se alzó la voz para reivindicar la libertad de expresión y el derecho a criticar a los gobiernos autoritarios. Para que estar en desacuerdo en México no sea, digamos, sinónimo de confrontación. Subir un mensaje en redes sociales preguntándose por qué el Zócalo está cercado no derive en que a uno lo agredan voces relevantes del oficialismo. Durante 4 días, La Verdad de Vuelta se convirtió en un espacio que marcó el inicio de la lucha contra el autoritarismo, que busca mermar las libertades de los individuos. Rodrigo Álvarez, Fuerza Informativa Azteca. Vale muchísimo la pena recuperar parte de lo que allí se dijo, revisarlo, analizarlo y ligarlo también a la actualidad, a lo que estamos viviendo, no solamente en el planeta, sino en estos momentos en nuestro país. Esta ola creciente de inconformidad en defensa de México, de sus libertades y en contra de gobiernos autoritarios que intentan silenciar, aplastar a las voces que resultan incómodas. Pablo Bullosa, querido Pablo, ¿cómo estás? Manuel. Qué gusto, muy buenas noches. Gabriel Díaz, querido Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Sergio Vela, querido Sergio. Querido Manuel, ¿cómo estás? Felicidades, déjame primero felicitar por la espléndida organización. Muchas gracias. De este gran encuentro con Enrique Krause, Vuelta, la revista que regresa, que nunca se fue porque al final de cuentas queda ese legado, pero que es el pretexto para hablar de las libertades. Hay que hacer un poco de historia. Muchas gracias, Manuel, primero que nada, por tus palabras. Bueno, yo sí estoy de plácemes y desde luego celebrando el que hayamos podido llevar a cabo este encuentro largamente acariciado. La Libertad de Vuelta fue como lo nombramos, y que tiene una serie de antecedentes. Hay que recordar que a comienzos de los años 70, Octavio Paz dirigía la revista Plural. Cuando Excelsior fue tomado por el gobierno y salieron los periodistas, los intelectuales que estaban en Excelsior entonces, Octavio Paz fundó la revista llamada Vuelta. De hecho, el primer editorial decía, estamos de vuelta. Y con el correr de los años, pues Vuelta se convirtió, claro, en el gran referente intelectual de las revistas literarias, de opinión crítica, en lengua castellana. En el año 1989 cayó el muro de Berlín y se desmoronó prácticamente, paulatinamente, el bloque soviético. Europa Oriental empezó a vivir una oleada de libertad.
Y con una gran inteligencia y perspicacia, Paz, desde la revista Vuelta, y con Enrique Krause, que era entonces el secretario de redacción, organizó el famoso Encuentro Vuelta, la experiencia de la libertad, en agosto de 1990, es decir, como mencionábamos hace unos días, unos meses después de esos acontecimientos a los que ya había que darle una dimensión histórica porque la tuvieron. En aquel momento parecía que la libertad se había instalado en las sociedades que optaban por una serie de regímenes democráticos liberales. La democracia liberal parecía haber llegado para triunfar. Sin embargo, han pasado 35 años y nos damos cuenta que la historia no cesa y que las sociedades, frente a distintas problemáticas, crisis, modificaciones de su ideología, etcétera, optan con frecuencia por caer nuevamente en autoritarismos. Hay una desmemoria, hay una falta de conciencia de muchas generaciones. Y entonces planteamos... Y las libertades están siempre bajo ataque. Están bajo ataque. Hay que defenderlas siempre. Claro. Y nunca están entonces fue ya justamente dadas, mucho menos por los gobiernos. Claro, con ese propósito que de la mano de Enrique Krause como director de Letras Libres, que es la revista sucedánea de Vuelta tras el fallecimiento en 1998 de Octavio Paz, y Letras Libres es sin duda una de los grandes referentes intelectuales en lengua castellana y a nivel mundial también, organizamos este encuentro, La Libertad de Vuelta, que se llevó a cabo en la Universidad de la Libertad el martes y el día de hoy, en el Colegio Nacional ayer y anteayer, con la presencia de muy destacados intelectuales para examinar el estado que guarda la libertad a 35 años del encuentro Vuelta, y me parece que hay una gran densidad intelectual en todo esto y sobre todo muchísima tela de donde cortar. Bueno, y muchísimo que reflexionar, Pablo, y muchísimo que revisar, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Uno sí, tan bueno, convulso. Felicidades, Sergio, fue un encuentro Gracias, Pablo, querido. Interesantísimo. Tomé muchos apuntes, muchas reflexiones. También. Y aunque hubo, digamos, muchos temas, creo que un tema fundamental es la actualidad para nosotros en México y cómo pues estamos amenazados pues por los tres órdenes normativos. Me estoy refiriendo a algo que dijo casi literalmente José Ramón Cosío, el exministro, que dijo es que, a ver, los mexicanos estamos ante, primero, un gobierno abusivo, pero bueno, formal. Luego, los agentes del gobierno que se corrompen y con los cuales muchísimas personas que hemos tenido empresas pasamos por la experiencia de tener que lidiar con los corruptos. Entonces tienes al gobierno formal, al que le pagas impuestos, tienes a los corruptos que te obligan a pagar mordidas o te castigan con los instrumentos del gobierno. Y luego tienes al crimen organizado. Yo, por fortuna, no me tocó lidiar con ellos, pero que ahora cada vez en más. El gobierno. Y muchas veces esas fronteras, bueno, todos los corruptos están en el gobierno. Se borró la frontera entre esas tres partes. Pero ese tercero está ahí borrada la frontera. Entonces, ¿cómo es posible que ante esa situación se crea o se espere que no haya una reacción? Y sobre todo los muchachos que están viendo que un país que no crece no les ofrece nuevas oportunidades, por definición. Imagínate, además, todos estos muchachos que me estoy refiriendo ya a la marcha de mañana de la generación Z, que son personas entre la adolescencia, 12, 13 años, no conozco bien los años de las generaciones, hasta los 20 y tantos años, que son los muchachos que se han preparado, que muchos de ellos se han esforzado, y de pronto el gobierno plantea un panorama donde los estudios no sirven, donde la excelencia no se valora, donde nada bien hecho importa, lo único que importa es la lealtad a los que tienen hoy el donde poder. se normaliza la corrupción y la violencia. Y se anula la justicia. Sí. O sea, pues ¿cómo no van a reaccionar? Son jóvenes sin oportunidades y no les están ofreciendo nada. Nosotros, bueno, la sociedad y el gobierno no les estamos ofreciendo mejor chance de salir adelante, de hacer mejor sus vidas. Se organizan y lo que reciben es el embate de esa autoridad, Encima de ese todo. gobierno. Sí, así es. En la mesa de ayer, me parece que fue donde ocurrió, Carlos Elizondo Mayer Serra se expresó a propósito de los malestares del liberalismo y de la democracia,
en términos de que el liberalismo y la democracia dejaron algunos cabos sueltos, no llegaron a profundidad en algunos de los problemas que la sociedad esperaba que la democracia iba a solucionar. Sí, a lo mejor de una manera ilusoria, porque la democracia pues, es un sistema para ver quién se instala en el poder y no es para diseñar el mejor crecimiento económico, por ejemplo, ¿no? Facilita, eso sí. Y entonces Carlos reflexionaba a propósito de eso, de cómo la fragilidad de esto ahora pasa por un malestar, como lo decía el título de la mesa, en donde lo primero que se reconoció es que a lo mejor había por ahí una crisis de identidad a propósito de qué es la democracia liberal y cuáles son el tipo de libertades que cobija, ¿no? Ahora, por lo que se refería a Pablo, ¿no? Yo pienso que la democracia liberal crea las semillas de sus propios monstruos, que van a tener capacidad destructiva. Hay un libro interesante de un Frankl, no el que están ustedes pensando, el que estuvo en el campo de concentración, sino que se llama El Estado Dual. Y cómo en el seno de una democracia liberal, por las libertades precisamente, hay gente que las toma y las empieza a usar en contra del sistema liberal. Y va creando el otro Estado. Frankl le llama a uno el Estado normativo y al otro le llama el Estado prerrogativo. ¿Por qué? Porque estos que toman por asalto las instituciones del Estado sienten que tienen una prerrogativa porque representan a un pueblo. Entonces, ¿dónde está la conexión del populismo como un enemigo fundamental de la democracia? ¿No? Me parece muy interesante este análisis del Estado dual. Sí, porque utilizan las vías democráticas, las vías democráticas. Lorenzo Córdoba también. Sí, Córdoba utilizan la vía democrática para llegar, se instalan y entonces socavan, destruyen. Lo dice el doctor Córdoba de una manera muy gráfica, ¿no? Ellos suben por la escalera democrática y ya cuando están arriba la cortan, la destruyen, ¿no? Entonces sí, en efecto, esto tiene enemigos. Ahora, precisamente extraña muchísimo, y viendo el reportaje buenísimo que sacaron hace poco de cómo se forjó Morena en las calles y cómo se hizo como movimiento de protesta, tomando la calle ahora, adoptar una actitud que francamente yo no me explico, la veo primero como ridícula. Dar impresión de lo que dijo la presidenta es que no se vale hacer política. Es decir, la política nosotros la hacemos. La calle es nuestra, el Zócalo es nuestro, no se vale. La política es nuestra. Ahora, el pueblo es nuestro. ¿Por qué descalifica a estos muchachos de la generación Z? Híjole, primero los está tildando de borregos, los está tildando de que detrás de ellos hay alguien que los está arriando, ¿no? O sea, les dice idiotas. Los dice idiotas. Yo he visto ya varias reacciones de muchachos, a ver, señora, entienda, nosotros somos gente que pensamos y que en la medida en que no estamos de acuerdo con ciertas cosas, usted piensa que nos están arriando. No, y Pablo ya lo dijo muy bien. ¿Dónde se ubica la generación Z? Quizá en el tiempo son los que nacieron mediados de los 90 hasta, que nacieron a mediados de los 90 en adelante, ¿no? Es una generación que creció desde temprana edad consultando las redes, consultando Internet. Es decir, que en una vez no estuvieron puestos ante el discurso avasallador del gobierno. Mi generación no tenía otro remedio más que escuchar el discurso oficial, ¿sí? Y por todas partes, que ahora de ustedes quizá ya es un poco más, fue más libertaria. Sin embargo, nosotros fuimos una generación, los post-baby boomers, contestataria, hipiosa, inquieta, que no estábamos conformes con nada, ¿no? ¿Sí? Y ahí se generaron muchas cuestiones. Luego las otras generaciones que vinieron, incluidos los millennials, fueron un poquito más calmados. Estos ya no creen en discursos. Estos están solicitando verdades, no discursos, ¿no? Y hubo un congreso, esto lo leí en un artículo de Pablo Iriart, en China hace un par de semanas, donde asistieron periodistas de regímenes afines al chino, donde la preocupación es qué vamos a hacer con la generación Z. Ya no nos creen. No tenemos discurso ni tenemos historias que contarles. No nos creen. Entonces yo creo que en buena medida el gobierno de México está reaccionando a este temor. Claro. ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes que ya no los dormimos tan fácilmente con un discurso, que es narrativa y que no se corresponde con los hechos? Y le tiene miedo. Y le tiene miedo, sí. Pánico. Bueno, vemos las hileras que hay de vallas y de diques ahora de concreto, incluso en el Zócalo y en sus inmediaciones. Sí, lo cual ya de suyo resulta bastante elocuente. Ahora, esta generación, fíjate qué cosa más curiosa, es justamente la generación que desconoce lo que pasó hace 35 años. Exactamente.
Es a esa generación también a quien está dirigida esta serie de reflexiones que hemos hecho en el transcurso de la semana y cuyos contenidos, tanto Letras Libres como nuestras propias plataformas, lo irán divulgando paulatinamente de una manera bien curada. Todo ha sido debidamente registrado, habrá seguramente publicaciones impresas, habrá divulgación de imagen audiovisual, en fin, bueno, me parece que es una labor fundamental y además de gran responsabilidad que hayamos hecho esto en la Universidad de la Libertad, en el Colegio Nacional. A ver, el Colegio Nacional es una institución señera, es una institución fundada en el año 1943, donde los más ilustres pensadores, hay otros que no han formado parte del colegio, pero prácticamente todas las personas que han formado parte e integran el Colegio Nacional son seres relevantes en sus aportaciones intelectuales, creativas, científicas, humanistas, artísticas, etc. La Universidad de la Libertad, por otra parte, es un proyecto ya convertido en una realidad que Ricardo Salinas fundó hace poco más de 2 años y que ya está fructificando y que justamente tiene el propósito de formar generaciones que en ejercicio de su propia libertad vayan haciendo a su propia medida el traje que requieren para desempeñarse en la vida de los negocios, pero además con una visión mucho más amplia, una visión que implica esta reflexión sobre los acontecimientos históricos, sobre las condiciones filosóficas, sobre las premisas morales que tiene que haber detrás de una ideología. Es a esa generación a la que está dedicado, de alguna manera, todo este encuentro, toda esta reflexión intelectual para hacer consciente de algo que está sucediendo de una manera espontánea por virtud del hartazgo. Es decir, esos jóvenes que no ven una salida. La situación del país es inadmisible y no podemos dejar que los jóvenes frustren su futuro por una realidad lacerante, por una delincuencia galopante y por una descalificación desde el gobierno de cualquier tipo de protesta. Y que se conformen con lo que hay. No es posible. Porque un mejor mundo, un mejor Entonces, país, para una ellos que mejor vida estamos es trabajando. posible, sin duda. Y eso nace de la inconformidad, del pensamiento crítico, de cuestionar y cuestionarse, de pensar y de repensarse. Sí, y de imaginar mejores futuros posibles que lo que se les está ofreciendo, ¿no? Yo creo que los chicos tienen mucha razón. Uno de los temas importantes del encuentro fue cómo pasar de las ideas a las creencias, cómo, digamos, estas discusiones intelectuales de gente tan preparada pueden permear o acaban, digamos, empapando al resto de la sociedad. Es un fenómeno muy interesante, pero creo que parte de los males que estamos viviendo hoy en las sociedades también tiene que ver con una responsabilidad, no de estos intelectuales que acudieron al encuentro, pero sí de que el trabajo intelectual de las academias y de muchos intelectuales no fue bueno y hubo muchas muy malas ideas que también permearon a la sociedad y estamos viviendo las consecuencias de eso. Entre otras cosas, la falta de fe en las libertades, que pues algunos a mucha honra defendemos la importancia de la vida, de la seguridad y de la propiedad, pero muchos intelectuales durante muchos años en sus vitrinas ahí de la academia no hicieron esa defensa de los valores más importantes y en parte estamos viendo las consecuencias de eso. A lo que voy es a que el trabajo intelectual tiene una alta responsabilidad y por eso nuevamente felicito a Sergio, porque tarde o temprano eso que parece primero de unos cuantos, a través del trabajo de las universidades y de los medios, etcétera, acaba convirtiéndose en creencias, es decir, en cosas que la gente vive. No, tiene una enorme trascendencia. Tiene una gran trascendencia. La importancia de las ideas que siempre ha subrayado también Ricardo Salinas, como la batalla cultural, fue uno de los grandes temas de este encuentro, ¿no? Sin duda. Sí, fíjate, la generación Z, según lo poco que se ha estudiado, es una generación reciente actual. Es una generación que, para resumirlo, exige respuestas, no consignas, ¿no?
Y las busca Y esas las busca, claro. las busca. Y exige, bueno, de la situación que está el país, como lo mencionaba Sergio, que no hay empleo, que el crecimiento de la economía es nulo, que no hay expectativas, Y etcétera, que estamos etcétera. instalados en la mentira, Sí, Gabriel. exacto. En la mentira, Exacto. ya es Entonces, digámoslo. ¿Por qué el temor del gobierno, no? A mí me llama mucho la atención, yo era muy joven en el 68, pero me acuerdo de algunas cosas y de estar reseñado históricamente. ¿Qué fue lo que dijo Díaz Ordaz? Que eran ideas exóticas que venían de afuera y que estaban soliviantando a estos muchachos porque no tenían de qué quejarse. Son las mismas acusaciones de hoy. Exactamente, son las mismas. Alguien los está riendo, alguien los sí. Internacional. A ver, eso Vamos nos a demuestra, exhibir a los eso que nos están demuestra, convocando a la marcha, pero están exhibiendo muchachos en las mañaneras. eso nos demuestra dedicándole que esa es la todo el lógica tiempo. del poder. Y a eso es a lo que tenemos que oponer. Es que Inadmisible, esta generación se ve como una amenaza para los autócratas. Sí, porque yo no me explico de otra manera Además, el temor tan Ahora, grande que mejor tienen. promoción y mejor publicidad no pudo haber tenido esta marcha. Ni mayor sí. legitimidad, porque a final de cuentas quien ha legitimado esta protesta y la ha ayudado, digamos, a que tome gasolina, fuerza y crezca, es el propio poder. Bueno, eso sí no lo sé, porque el propio poder, estos que sí son muy astutos, porque han marchado toda su vida, han sido oposición toda su vida hasta el 2018 y saben cómo se hacen las cosas, también han movilizado ahí para que haya agentes externos a la marcha y tratar de desconvocar a la propia Eso va a marcha de ser los su jóvenes. Ahora, responsabilidad. Si hay algo negativo, si hay Totalmente. violencia, eso va a ser responsabilidad del gobierno de Claudio. sin duda, sin duda, sin duda. ¿Y qué prefieren? ¿Jóvenes que no reaccionen ante los asesinatos de personas inocentes? Creo que sí, eso prefieren. ¿Sí? Creo que eso prefieren. Pablo, gracias. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Sergio, Manuel. felicidades Gracias. otra vez. Muchas Gabriel, gracias. gracias. Acá nos vemos el lunes. Pásenla muy bien.